De los miedos y el horror nacen criaturas oscuras. De los horrores de la guerra, soldados se tienen que enfrentar contra criaturas sobrenaturales. Hoy, en las pantallas, Werewolf Roma, Alea Hatta Est. Buenas a todos, hoy vuelvo, por fin, después de una temporada sabática, con reseñas, y en esta ocasión Werewolf Roma. No es ningún secreto que este juego para mí, pues me ha gustado bastante, porque soy muy fan de Savage Worlds, como bien sabéis, y además, pues soy bastante fan de las culturas antiguas, de las épocas historias, pues es casi mi preferida. Pues yo no tengo casi ningún aprecio por la era moderna y la Edad Media tiene cosas que no me terminan de convencer. Sin embargo, la Edad Antigua para mí es uno de mis pequeños fetiches personales en lo que se refiere a épocas históricas. Y pues este juego unaba pues dos de mis cosas favoritas, que es historias de la Edad Antigua y Savage Worlds. Sin embargo, creo que no representa bien lo que es la cultura del Mediterráneo y lo que son los imperios que nacieron a su alrededor. Creo que ahí ha fallado bastante y vamos a ver el porqué. Bueno, lo primero que tenemos, como en gran parte de libros de rol, es un poco en qué nos encontramos, ¿no? Para ello, como está pensado para poder jugar en cualquier momento de la República y el Imperio Romano, principalmente la República, también he de decirlo, aquí nos encontramos con una descripción de varios momentos históricos importantes a lo largo de todo el imperio, desde Trevia en el 218 hasta, por ejemplo, un lugar incierto en el bosque de Teutoburgo en el 9 después de Cristo. Como veis, incluye parte del imperio, pero está más pensado para mí entender, por lo que yo he visto, para jugarlo durante la República. Gran parte de las aventuras están ambientadas durante la República. Quizás menos conocida que el Imperio Romano, pero también es un momento fascinante porque es en el momento de mayor esplendor de lo que es el territorio romano. Pues tenemos cosas desde la conquista de la península helénica hasta las guerras con Cartago, que yo creo que viene a ser algo mucho más interesante que un momento que, si bien también muy inestable como es el imperio tiene una estabilidad más interna, mientras que la República tiene todavía una inestabilidad externa, lo cual lo hace, creo que yo, más interesante para el tipo de historias que queremos contar en Werewolf Roma. Bueno, después de esto nos viene un Bienvenido a la Legión con una pequeña descripción de qué nos vamos a encontrar. A continuación encontramos el Militibus creativo, que es un poco el cómo funciona y cómo está estructurada la propia legión. Aquí hay que tener en cuenta que Werewolf Roma está muy pensado, como toda la serie de Werewolves, para llevar con militares y concretamente legionarios. Si bien podemos escapar de esto llevando muchas más cosas, yo creo que pierde parte de la gracia. Creo que parte de la gracia son estas historias bélicas con estas criaturas, al principio elementos naturales, como pueden ser, yo que sé, desde pictos germanos o bárbaros teutónicos, hasta encontrarnos con criaturas sobrenaturales, ¿no?, que podemos llegar a encontrar tanto en sitios como Asia Menor, en la península helénica o en Iberia. Creo que es mucho más interesante que lo que si llevamos personajes normales, ¿no? Aunque el juego obviamente nos lo da, pero está muy basado y se centra mucho en la creación de personajes desde ese punto de vista. Tenemos una pequeña descripción de cómo funciona el ejército republicano, es decir, que algunas veces hace algunas abstracciones, pero los grandes rasgos meten. Y hay que tener en cuenta que Savage Worlds funciona más bien como una película. No quiere entrar tanto en los detalles, sino que quede chulo cinematográficamente, o que quede chulo bien, ¿no? Es, por ejemplo, lo que hace grandiosa una película como Gladiator, una película en la que técnicamente no importa, técnicamente, o sea, es completamente anacrónica y que no se sostiene históricamente por ningún lugar. Sin embargo, funciona bien desde el punto de vista cinematográfico. Visualmente sabe transmitir un lenguaje, sabe transmitir una idea, sabe transmitir mucho más con todas sus inexactitudes que películas más históricas. Pues esto tenemos aquí, tenemos más bien la Roma de Gladiator que una Roma más histórica, lo cual yo creo que está bastante bien. Si quisiéramos una Roma más histórica, pues probablemente nos podríamos ir a elementos más BRP o incluso Tulo Invictus, aunque bueno, ese también tiene su aquel.
Hay que tener en cuenta que esta versión está basado para jugar con la edición de Explorer Edition Deluxe, que es la que teníamos antes, y no con la edición Aventura, por lo cual hay que tener algunos cambios y tiene algunos elementos que pueden ser diferentes. Bueno, tenemos la guía de conversión, lo cual está bien, pero ya os digo que hay que tenerlo en cuenta. Como todo, nos presentan profesiones nuevas, nuevas desventajas, nuevas ventajas, lo que viene a ser clásico de esto. Es decir, que World War Roma es uno de los últimos libros publicados por Pinnacle para la edición anterior, lo cual se le nota porque está bastante más refinado. Son juegos como Texas University, la revisión de Reapers o este mismo World War Roma, en el que se nota que Pinnacle conoce muy bien ya su propio juego, conoce muy bien la edición y está bastante refinado y bastante estructurado de cómo podemos hacerlo, ¿no? Lejos de a lo mejor cosas que aunque podrían ser bastante más originales como Slipstream o Necessary Evil, al ser, bueno, incluso de ediciones anteriores a la propia Deluxe, se le nota que una poca ingenuidad por parte de Pinnacle, aunque claro, también tenéis un encanto y en el caso de Slipstream un elemento muy diferenciador. Después tenemos el sistema de equipamiento con todo lo que son las armaduras, armas y tipo de protecciones. Bastante interesante. Después tenemos una verba, que es el glosario, que está interesante, aunque quizás al ser nosotros descendientes del mundo latino, no nos es tan ajeno como ni tan necesario como puede ser para los ingleses. De todas maneras es interesante, tiene muchas cosas que pueden ser interesantes, aunque a mí me pareció simple y a veces un poco corto. Vuelvo a repetir que quizás es por mi conocimiento previo del mundo antiguo antes que una falta. Creo que está bien y que puede ayudar a buscar cosas y que las historias sepan. Como vuelvo a decir, el juego sabe más a Gladiator que a un elemento más histórico, Reglas de ambientación, en el cual, bueno, pues nos basa mucho en el elemento bélico, como botines de guerra, promociones, las marchas militares, cómo montar un campamento militar, asedios militares. Vienen muchas cosas, sobre todo de batallas, tanto navales como asedios principalmente. He de decir que eso es una lástima, porque si justo es jugando con la edición aventura, muchas de estas reglas no se utilizan, ¿no? Porque están desfasadas, no tienen una correspondencia directa. Pero bueno, está bien y con un poco de trabajo, que ya está hecho porque tenéis una guía de conversión. Aunque a mí la guía de conversión de World War Roma me ha resultado bastante mierda, por no decir poco. A continuación tenemos historia romana. Bueno, vuelvo a decir, muy vaga afortunadamente. Tenemos una fortuna en lo que se refiere al Imperio Romano, que es que el Imperio Romano es una de esas civilizaciones que documentó de forma muy grande toda su historia y muchos de sus elementos han sobrevivido en nuestros días. Entonces, documentarte del mundo romano, y cientos de historiadores que han investigado, es relativamente fácil, y aquí tenéis unas pinceladas para que os puedan servir, ¿no? Desde el nacimiento de la propia Roma hasta pasando por la monarquía, la república, las guerras púnicas, el cómo cae la república, el momento de la guerra de los tres emperadores, y bueno, un montón de pequeñas cosas más, hasta el propio caída de Roma, del Imperio Romano Occidental. Recordemos, el Imperio Romano no cae en el 496, pero vamos a suponer que sí, para las cuestiones que tienen que ver con esto. Al menos la parte occidental, lo que conocemos como Imperio Romano Mediterráneo tal cual, sí que puede llegar a caer, aunque no es cierto, porque la parte helénica sigue sobreviviendo en lo que es el Imperio Romano Oriental, con sede en la propia Constantinopla, que bueno, es una historia muy larga y que muchas veces tiene que ver con puntos de vista de discusiones propias de historiadores, en lo que sí es el Imperio Bizantino, mal llamado, porque el Imperio Bizantino es un invento constructo del siglo XVIII, pero bueno, yo os digo que no os voy a meter con un montón de elementos, porque no es lo que intenta reflejar el juego. El juego, vuelvo a repetir, se acerca más a Gladiator que a la historia, y la historia que viene aquí es más que suficiente. Y si quieres documentarte, afortunadamente hay 1000 cosas, incluido un libro que yo recomiendo que es SPQR, lo tengo por ahí, en el cual es un tratamiento bastante interesante. Incluso de la propia Roma hay un libro llamado, creo recordar que es 6.000 romanos 6.000 romanos entre 1 millón de ciudadanos, creo que se llama, que te hablan de cómo vivía el propio pueblo de Roma en Roma. Bastante interesante. Ese lo encontré en EPUB.
si puedo encontrar, lo vuelvo a encontrar porque está desaparecido en alguno de los formateos antiguos del ordenador. Pero ya os digo, lo leí como hace 10 o 15 años, o sea que el libro es viejo de narices. Probablemente incluso a día de hoy se haya descubierto que gran parte de esa información está desmentida. Bueno, la Gaceta, el Gazetier del Mediterráneo, en el cual pues tenemos lo que es el Mare Nostrum y todas las secuencias adicionales. Esto es un mapa de la máxima extensión durante el Imperio. ¿Máxima extensión durante el Imperio? Sí, tiene pinta. Tiene pinta de que esto es la máxima extensión que tuvo. No, en algún lugar quizás Dalmacia. Sí, bueno, más o menos. Alguna tierra se llegó a conquistar, pero bueno, esto es el máximo esplendor que llegó a tener el Imperio Romano, concretamente en el 117 después de Cristo. Y nos hablan de, bueno, pues de todo, de todas las provincias, con ideas de aventuras, tipos de habitantes, ideas. Está bastante bien. No son muchas, son unas 15 páginas, en el cual, bueno, pues es un glosario bastante pequeñito, pero bastante interesante. Los secretos que nos presentan la Sociedad de los Hijos de Salomón, que es la misma sociedad que va a aparecer en gran parte con otros nombres a lo largo de la serie Weird Wars. En eso es un pequeño problema, ¿no? Porque aquí nos encontramos en la parte más temprana de la línea Weird Wars, con lo cual, bueno, pues los que seáis expertos o habéis jugado a la parte de Vietnam, la Primera o la Segunda Guerra Mundial, a lo mejor veis discrepancias. Yo creo que sigue siendo interesante y yo no los he leído, me he leído por encima porque me lo recomendó Alfonso, el de la Primera Guerra Mundial, pero vamos, que aquí tenemos básicamente esto. Los hijos de Salomón, los distintas con sus secretos, ¿no? Lo que son las reglas de locura y tal. Los hijos de Salomón viene a ser como esta especie de macro organización que nos vamos inventando, que es muy interesante. Yo soy muy fan de ese tipo de cosas en los juegos porque te justifica el grupo. Es una organización, como así decirlo, de héroes que luchan contra las criaturas sobrenaturales, ¿no? Llámalo como quieras. Nos viene cómo hacer campañas militares y aquí viene interesante. Claro, los elementos militares más importantes de la guerra mundial, como por ejemplo la Tercera Guerra Macedónica, o las guerras púnicas, o la conquista hispánica, desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista Weird Wars. Así que, por ejemplo, si bien en un momento dado pues tenemos en la guerra tal como otros como combatió, después tenemos la explicación de cómo los magos y las criaturas sobrenaturales afectaron a esa guerra, lo cual yo creo que es uno de los mejores capítulos. Te da para hacer una campaña con cualquiera de las campañas militares de Roma y te da la inspiración para coges campañas militares de Roma, las Galias, las Galias concretamente vienen, pero para poder llegar a hacerlas. La verdad, eso está bastante chulo. Vienen cosas, es decir, que claro, las Galias y las guerras púnicas, pues es de lo más puesto, porque claro, es que las guerras púnicas, es que claro, separar por ejemplo, la Segunda Guerra Púnica de la conquista de Iberia, pues es que es una estupidez, porque es que técnicamente es lo mismo. Es que una es consecuencia de la otra, ¿no? Después tenemos un generador de aventuras, algo muy típico en todos los juegos de Pinacle y casi todo, en todas las ambientaciones de Pinacle y casi todo lo que tengas. Si tienes Savage World tienes que tener un generador de aventuras aleatorios. No es el que más me gusta, pero bueno, cumple su función y va a ser necesario para la campaña de puntos argumentarios que se llama Legado. Creo que es una mala campaña, sinceramente, no me ha terminado de convencer. ¿Y por qué? Porque me resulta muy sosa. Tiene los momentos importantes, molan. Pero básicamente es una historia que se hace a lo largo de varias generaciones de una familia de legionarios romanos, lo cual los jugadores forman parte. De hecho cambian de personajes y unas reglas para tener su legado y tal. Pero los puntos importantes, bueno, algunos están mejor, algunos están peor, pero el problema radica en que para rellenar esos puntos hay que tirar excesivamente de una tabla de aventuras aleatorias. O sea, por ejemplo, te dicen, esta va aquí. Después tienes que hacer, mira, por ejemplo, la primera parte, ¿no? Tienes que jugar las tácticas fabianas. Después, de la segunda, la tercera y la cuarta aventura tienes que generarla por la generación aleatoria. Después tienes que jugar canas. Después otras 3 aventuras por el generador aleatorio. Después el sol poniente. Después el mago Aníbal. Después de 2 a 6 partidas por el generador aleatorio. Después Luceria. Y después haces el salto del siglo. Me parece
una muy mala decisión por parte de Pinnacle hacer esto. Me parece, no solo me parece feo, sino que me parece bastante cutrongo. Hubiera casi agradecido que la campaña hubieran sido 2 aventuras de ejemplo y sacarme, como era de costumbre en esta época, sacarme un segundo libro con la campaña de puntos argumentales, ¿no? Como puede ser en Texas University o en el propio, o en Reapers, que no me salía. Pero bueno, tomaron esta decisión. En español existen 2 libros. Ya veréis en el próximo episodio en qué consiste exactamente este segundo libro. Y a continuación tenemos mi otra gran queja: el bestiario. ¿Vale? El Bestiae et Milites, criaturas y soldados. Tenemos primero un bestiario que son hombres, tanto civilizados como bárbaros, y después tenemos el propio bestiario. El bestiario me parece, decir que es cutre y malo, me parece un favor a lo que es el propio bestiario. Porque no me suena un bestiario, me suena un bestiario para salir del paso. La auxilia, con las 4 criaturas que trae, y creo que son 3, le da 1000 vueltas. ¿Por qué? Porque no tenemos un bestiario mediterráneo. Casi que tenemos más criaturas anglosajonas que mediterráneas aquí. Hay como una especie de elemento vago de hacer un esfuerzo real en coger la mitología y el bestiarium propio del Mediterráneo, pero muy elevado. Aunque sea esquinéamelo. Pero no. Tenemos cosas como Banshees, arpías. Bueno, arpías sí, vale. Luego tenemos, por ejemplo, un golem. ¿Qué hace un golem en esta época? No, me faltan criaturas, me faltan gorgonas, me faltan titanes, me pierdes el tiempo con lobos. No sé. A mí me ha decepcionado tremendamente. Sluags, por favor. Que estamos... No sé. Me falta. Me ha sido tremendamente decepcionante. O sea, sácame, no sé, criaturas típicas de, yo que sé, de la zona de Cartago. Sácame Pazuzus. Sácame, no sé, cosas más interesantes, ¿no? Y más allá de la esfinge, la estringe y 4 cosas mal contadas, bastante ñordete. O sea, sácate un par de monstruos íberos, sácate un par de monstruos galos, los perros negros, o sea, cualquier cosa, macho. O sea, que precisamente la parte de Europa del Sur tiene enormes mitologías con un montón de cosas súper curiosas que puedes llegar a tener, ¿no? Yo qué sé, aunque sean animales míticos, ¿no? Como el jabalí de Nicea. Cualquier tipo de cosa, no sé. Me ha parecido... O sea, fusila, coño, la mitología griega y romana, que para algo la tienes. No sé, me ha decepcionado muchísimo esa parte. No el juego ya os digo, me ha gustado. Yo es un poco lo que quería. Es mi World Wars favorito, pero más que nada, también decirlo, lo reconozco, es por fetichismo puramente personal. Me gusta mucho la historia del mundo antiguo. Roma, lo que pasa es que es muy predominante, ¿no? Es como intentar hacer cualquier cosa en el siglo XVII y no mencionar España. Es casi imposible porque está demasiado presente. Y no sé, me ha gustado, pero también me parece feo algunas cosas. Me parece feo el bestiario, me parece muy deficiente la campaña. Y creo que hay cosas interesantes, que el problema que tiene la adaptación a aventura es que es para tirar. Me pasa lo mismo con Mares de Niohon, que toda la parte de barcos, tírala si estás jugando aventura, porque aventura directamente es que cambia todas las reglas, ¿no? Entonces, pero no es un problema propiamente del libro, eso, sino es una propia de que es un suplemento de la etapa anterior que pues que ha variado tanto que ya no se usa. Bueno, en el siguiente hablaremos de la auxilia. Y bueno, pues que ya lo veis, he vuelto. Volvemos con la edición semanal de vídeos. Y puede que algo más. Lo que pasa es que a mí hablar de proyectillos pequeños de este estilo me cuesta, porque a veces se quedan por el camino, ¿no? Como tantos otros. Me alegro de que a la gente que os ha gustado la serie que hice hasta que me rompí. Hubo una serie de problemas personales que me hicieron salir
de la dinámica y dije, mira, pues me voy a tomar unas pequeñas vacaciones porque no veo más. Así que bueno, rompí. Me alegro que las recomendaciones, hay gente que me habéis escrito por varias redes sociales de que os han molado, y me alegro de que os haya hecho redescubrir obras o hayáis llegado a algunas cosillas interesantes por mi parte. Así que bueno, nos vemos. Soy Ezcardan. Hasta ahora.